Bueno, uno de los temas fascinantes que puso el presidente Biden sobre la mesa en el día de su toma de posesión fue el tema de la verdad y la mentira para la sobrevivencia de la democracia. Desde luego tiene toda la razón el presidente Biden de que debemos de defender la verdad, que las mentiras realmente son muy poco propicias para un ambiente democrático, que sí hay personajes que usan la mentira para beneficiarse tanto económica como políticamente. Javier, ¿cómo hacer esto? O sea, la pregunta es, ¿tiene razón Biden? ¿Cómo le hacemos? Y ya entramos al tema, por ejemplo, de quitarle las cuentas, de cerrarle el acceso a las redes sociales a los mentirosos. Yo creo que en su discurso, obviamente, por razones obvias, simplificó el tema muchísimo. Hay tres temas distintos. La relación entre la verdad y la democracia y por qué es relevante la verdad para la democracia. Primer tema. El tema entre verdad y mentiras, independientemente de democracia, en la política. Y el tercer tema no tiene que ver con verdad y mentiras, sino el tema de la verdad y la indiferencia respecto a la verdad. Muchos dirían que Trump, más que un mentiroso, era alguien que era indiferente respecto a la verdad. Y por eso el filósofo de Princeton, Frankfurter, lo clasificó con un término técnico de bullshitero. Sí. Es decir, el bullshitero no es un mentiroso, es alguien que es indiferente respecto a la verdad. Entonces son tres temas distintos. Y si me dejas rápidamente hacer un comentario sobre el primer tema, que es verdad y democracia. ¿Cuál es la relevancia y la relación? Hay un libro fabuloso que le recomiendo a todo mundo, la verdad no sé si ha sido traducido, se llama Democracy and Truth, a Short History or a Brief History. Democracia y verdad, una breve historia de una historiadora de las ideas de la Universidad de Pensilvania, Sofía Rosenfeld. Y ella narra la relación. Resumo rapidísimo el argumento. El argumento que ella hace es el siguiente. Dice que obviamente se necesita verdad, un mínimo de verdad compartida para que funcione la democracia. Sin embargo, hay dos tensiones importantes en esta relación, una moral y otra epistemológica. ¿Cuál es la moral? El argumento de la tensión moral. Pero nadie es dueño de la verdad. Esas dos cosas tienen que ser ciertas en la democracia. Es decir, la democracia necesita verdad, pero necesita un debate sobre esa verdad. La tensión epistemológica tiene que ver con un debate sobre cómo se llega a la verdad. La logran los expertos, la logra la mayoría, la sabiduría de la mayoría, el sentido común, la religión versus la ciencia. ¿Cómo se llega a la verdad? Y ese es un debate que también siempre ha estado presente en las democracias. ¿Quién tiene derecho a definir la verdad? ¿Sí? Bajo el supuesto de que la verdad se construye. Pero los hechos se construyen. Pero a ver, ese sentido Javier, es un debate constante. Pero Javier, ¿sí? Es que si no tenemos la posibilidad de defender lo que es la verdad, pues este es un debate, me parece, semántico. Pues lo que para ti es verdad, para mí es mentira y viceversa. No sé si me entiendas. Claro que hay que defender la verdad. Sí. Pero déjame darte un ejemplo concreto. Sí. Hace 40 años, ¿cuál era la verdad respecto al cambio climático? Era un debate. En ese caso, en aquel entonces, entre los científicos. Es un debate que creo que de manera contundente sobre cuál era la verdad, ganó el grupo que decía que se estaba dando un cambio en el clima, un cambio climático, que era en buena medida resultado de acciones de los seres humanos. Yo te diría que hoy hay un consenso al respecto, ¿no? Pero hubo un debate sobre el tema. Evolución. Hubo un debate en Estados Unidos sobre qué poner en los libros de texto. ¿Cuál era la verdad? Y ese debate es un debate valioso para las democracias, esos debates. Eso no significa que no hay verdad. Claro que hay verdad. Hay que buscarla, hay que encontrarla, hay que cuestionarla. Ahora, se te puede pasar la mano cuestionándola y generas incertidumbre y generas problemas, pero también se te puede pasar la mano de no cuestionar las verdades que existen. Nos hubiéramos quedado con una versión anterior al darwinismo
que yo creo que era una verdad superada. ¿Me entiendes? Entonces, ese debate sobre la verdad y quién la define es un debate constante y se necesita un equilibrio dinámico, y siempre ha sido un problema. El librito de Rosenfeld es lo que narra ese largo debate y esa compleja y complicada relación, sin entrar a mentiras. Ese es otro tema, insisto. A ver, está muy interesante esto. A ver, Jorge, ¿cómo ves? Mira, dos aspectos. Uno epistemológico, como decía Javier, que me parece muy interesante justamente en plena pandemia. Pero antes un paréntesis sobre el tema de la mentira en el gobierno, porque ese también es un poco el sentido de lo que decía Biden. Sí, sí. Una cosa son los políticos tradicionales desde que existen los regímenes democráticos, donde, pues por definición, presidentes, primeros ministros, etcétera, lo que tú quieras, se ven obligados en muchas ocasiones, si no a mentir, por lo menos a decir medias verdades o a callar verdades enteras. Es imposible en democracia o en autocracia, si se quiere, gobernar de otra manera. No hay forma. Ahora, la diferencia es que ha habido hasta ahora un cierto recato en democracia, hasta dónde se quiere llegar con eso. Y dos, ha habido contrapesos en muchos países cuando esto sucede. Lo que ha acontecido en el mundo, digamos, de unos 10 o 15 años para acá, es que líderes como Trump, como Orbán, como Duterte, como Bolsonaro, como López Obrador y varios más, han llegado a un desprecio prácticamente infinito por la verdad, y donde quizás lo más importante, Leo, es que sus seguidores aceptan ese desprecio y aceptan esa falacia. Es decir, hay mucha gente que cree en Estados Unidos, en México, por cierto, que el hombre no llegó a la luna. ¿Ok? Sí. Es una simple y llana idiotez. No es discutible, no puede haber opiniones encontradas sobre si llegó el hombre a la luna o no. Y sin embargo, hay mucha gente que cree que sí. Bueno, ese es el tipo de dilema que hay. Lo que no habíamos tenido hasta ahora eran presidentes que creyeran que el hombre no había llegado a la luna. O si lo creían, no lo decían. Ahora lo creen y lo dicen. Rápidamente el tema de la ciencia. Yo estoy completamente de acuerdo con Javier con este tema, pero hay que aplicarlo también al tema de la pandemia. Hemos escuchado de parte de gente razonable en Estados Unidos, en México, en muchas partes desde que empezó, hay que escuchar a la ciencia. En el sentido estricto, si revisamos las distintas escuelas epistemológicas de los últimos 200 años, o antes, desde Descartes y hasta el empirismo lógico, si se quiere, no hay un consenso filosófico sobre la existencia de la ciencia o las ciencias. ¿Qué es la ciencia? Procesos en constante renovación. El ejemplo que da Javier es muy bueno, pero bueno, entre Newton y Einstein, o entre Einstein y la física cuántica, y podríamos, o sea, la ciencia o las ciencias evolucionan constantemente, y el motor de su evolución es el debate, es la contradicción, es la incertidumbre, es la posibilidad de lo que era cierto o verdad ayer lo deja de hacer ahora, porque la ciencia no es el descubrimiento de una verdad preexistente a ella misma. La ciencia es la producción de conocimientos que son certeros en un entorno de todo tipo de experimentación, etcétera, determinado. Entonces a mí sí me rechina un poco como el gis en el pizarrón hace miles de años, cada vez que escucho a alguien decir hay que escuchar a la ciencia. No, en el sentido estricto, no. Pero también, Jorge, hay que decir que las ciencias son debates, pero debates que deben de estar basados en la evidencia empírica. O sea, esto es muy importante porque tú con los datos puedes comprobar o no, que puedes echar para atrás la idea de que la Tierra es plana.
lo cual era verdad durante mucho tiempo. Pues de acuerdo a los datos que tengo, perdónenme, pero la Tierra es redonda, ¿no? Por cierto, todavía ya hay unos nuevos locos ahí en las redes que dicen que creen que la Tierra es plana, o sea, a lo que hemos llegado. No, pero a ver, Héctor, éntrale, está buenísimo este debate, caray. Mira, yo creo que si mantenemos este debate en el orden filosófico, nos vamos a confundir mucho respecto del tema del que estamos hablando, porque nosotros de lo que estamos hablando es de, bueno, al menos yo en lo que estoy pensando cuando hablamos de este tema de la verdad y la mentira, es en esa frase del discurso del presidente Biden, donde dice esta idea de mentir o de fabricar mentiras o de manufacturar mentiras. Y ahí lo que él está diciendo son cosas muy específicas respecto de lo que dicen, se está refiriendo obviamente a Trump, y nosotros nos podemos referir a nuestros políticos y a los políticos en general y a todo el que tiene un espacio en la vida pública. Una cosa es, digamos, no tener la verdad en tus manos, que quién sabe bien a bien qué sea a la hora de entrar profundamente a revisarla. ¿Cuál es la verdad de lo que le está sucediendo al pueblo de México? Pues es muy difícil saber. Y otra cosa es mentir intencionalmente sobre cosas que ostensiblemente son falsas y no le están sucediendo al pueblo de México. Por ejemplo, que estamos domando la pandemia. Falso, no estamos domando la pandemia. Podemos discutir en qué nivel va la pandemia, cuánto le falta, pero no podemos decir estamos domando la pandemia. Pero no lo puedes decir, Héctor. Es una mentira en el espacio público. Yo estoy de acuerdo contigo. No pero ¿qué es lo que filosóficos. ¿Por qué estás diciendo que es una mentira? Para mí es una mentira porque ahí están los datos, ahí está la realidad que se mide, Héctor, ¿no? Es una mentira porque todo te indica, empezando por los datos, por las mediciones de la propia autoridad, que estamos en el pico más alto de la pandemia, sino en el más alto, en alguno de los más altos. Y por tanto, lo único que no puedes decir es que estamos domando la pandemia. Sí. Eso es mentir. Ahora, el otro tema de manufacturar la información, eso sí es un paso adelante en la manipulación de la sociedad, porque eso ya te hace recordar a los grandes dictadores que han inventado realidades que se han hecho tragar a sus sociedades por la fuerza o, peor, por la persuasión de los aparatos de comunicación masiva que tienen convencido, yo estoy seguro, en este momento, en Cuba, hay muchos cubanos convencidos que la revolución les trajo una vida mejor que la que tenían. Entonces hay el tema de la mentira, y hay el tema de la verdad manufacturada. Eso se llama propaganda, Héctor. Se llama propaganda, se llama dictadura, se llama estar en un caminito adelante de tratar de engañar a tu sociedad con una mentira que se la fabricas y se la ofreces como si fuese una verdad, y parte de la cual, de esa mentira manufacturada, la gente se la traga porque no tiene otros recursos de los que echar mano para contradecir eso, porque no existen esos medios de alegato con la autoridad, pues que son las libertades públicas, que son los contrapesos de los gobiernos, que son los medios de comunicación. Exacto. Piensa la cantidad de verdades, de mentiras manufacturadas que se ha tragado el pueblo cubano desde que la revolución que iba a salvarlo en la ignominia y a llevarlo al paraíso de la historia, tomó su asiento en esa desdichada isla. Para que veamos la diferencia entre simplemente mentir y tener una política o un régimen político que está construido sobre verdades manufacturadas. Sí, y ahí, Javier, lo que entra es el tema de los medios, de la libre prensa. Trump manufacturó muchas mentiras, pero vaya que había otros medios que decían, no, perdónenme, pero lo que está diciendo el presidente
no es verdad por A, B, C, D, E, etcétera. Al punto que lo censuraron, o sea, llegaron a decirle, usted ya no habla por mentiroso, lo cual a mí me sigue incomodando mucho, pero no sé qué quieras decir, Javier. Sí, déjame darte una descripción de algo que ocurrió no en Cuba o la Unión Soviética de Stalin, sino en Estados Unidos. Por ahí de los 70s, 80s, un grupo conservador dentro del Partido Republicano, con apoyo de multimillonarios que apoyaban al Partido Republicano, pensaban que la verdad que había en Estados Unidos era la verdad de los liberales, que los liberales habían capturado las universidades, los medios y las cortes, y que por lo tanto el Partido Republicano necesitaba una estrategia para ellos capturar las universidades, los medios y las cortes. Para dar la verdadera verdad, la verdad de los conservadores. Sí. Esto es real, ¿eh? Sí, los sí, hermanos claro, Koch, claro, etcétera, claro, etcétera. Claro, claro. ¿Qué hicieron? Eso. ¿Cómo? Poniendo a jueces conservadores en las cortes. Esto empieza mucho antes que Trump. O sea, los generadores y cuidadores de la verdad en Estados Unidos son universidades, medios y cortes. Y fue lo que atacaron estos republicanos y estos conservadores. A las cortes empezaron una campaña que ha tenido un enorme éxito y siguió ese éxito con Trump, poniendo a jueces conservadores en las cortes para que dieran la verdad conservadora. Las universidades solitas, sí, con esta filosofía posmoderna. No. Pero ellas se metieron en problemas pero ahí es donde menos tuvieron que hacer chamba. Sí. En cuanto a medios, lo que hicieron es crear un aparato paralelo de medios conservadores, obviamente Fox, pero muchos otros. ¿Sí? Entonces, no sé. Sí. Creo que no tenemos que pensar en sistemas autoritarios, ni menos totalitarios. Esto ocurrió en una democracia liberal. Donde hay un debate siempre sobre la verdad y sobre quién la genera. Y un grupo muy poderoso con mucha lana decidió que quien estaba generando esa verdad eran los liberales y que no era verdadera verdad, era la verdad de los liberales, ¿no? Ese es un tema mucho más complejo de enfrentar que el tema de si Elvis está vivo o muerto o si el hombre llegó a la luna o no. Pero Javier, una cosa es que los conservadores tengan su propia opinión acerca de bajar o no los impuestos, que si bajar los impuestos favorece la economía. Y otra es muy diferente, negar la teoría de Darwin de la evolución y decir que al hombre lo creó Dios y que por lo tanto los libros de texto que deben de ser autorizados por el gobierno deben de tener la visión del creacionismo. A ver, ¿estás de acuerdo que hay de mentiras a mentiras o no? Perdón, si en algo no creo es en los hermanos Koch, pero ellos voy a darles el beneficio de la duda de que genuinamente piensan que lo que creen es la verdad. ¿Sí? Es decir, no son mentirosos. Creen en lo que creen y creen con pasión en lo que creen. También hacen mucho dinero gracias a lo que creen, sin lugar a duda, y eso puede llevar a cierta suspicacia respecto a lo que creen. Pero vamos a darles el beneficio de la duda. Imagínate un país gobernado tal cual como quisieran los hermanos Koch. Sería un país radicalmente distinto en todos los sentidos, respecto a su libro de texto, respecto a los impuestos, respecto a la industria energética, respecto al cambio, respecto a un chorro de cosas. Y vamos a suponer que el grueso de la población estuviera de acuerdo con ellos, ganaran elecciones, etcétera. La producción de la verdad, que producen cortes, que producen universidades, que producen los medios, ¿sí?, sería muy distinta. Desde mi punto de vista, mucha de esa información sería equivocada, basada en información incorrecta, etcétera, etcétera. Obviamente, si lo llevas al extremo, que es cuando Trump dice hubo más gente en mi toma de posesión que en cualquier otra toma de posesión, es una mentira, es falso y se puede demostrar. Bueno, oigan, está buenísimo este tema. Yo sé que Jorge y Héctor le quieren entrar. Yo también. Está sensacional este asunto de la verdad y la mentira en las democracias, en los gobiernos.
Pero le prometo que la semana que entra lo vamos a retomar, este debate. Voy a hacer una breve pausa. Regresamos con el breve comentario sobre la pandemia de COVID-19.